¿Sabías que existe un idioma con más de 89.000 palabras? Un idioma que no tiene verbos ni adjetivos, pero con el que puedes construir universos enteros. Y no, no es el español. Esto es Inminente Podcast y hoy hablamos con Gerardo Pontier, un políglota que es bien particular, porque su primer idioma fue la música. Uno que lo llevó a tocar para presidentes como Barack Obama, pero el segundo es uno hecho de plástico. Hoy aprendemos a hablar Lego y de la disciplina que te lleva de una calle en Guadalajara a exponer en Lego House en Dinamarca, como el primer latinoamericano en la historia y que quizás te dé el permiso que necesitas para tomarte muy en serio tu propio juego. Quiero empezar como haciendo la pregunta más cliché del mundo, pero es importante, y Claro. es, ¿quién es Gerardo Pontier? Bueno, soy un creativo, me podría definir como creativo y juguetón. Me gusta explorar, jugar, divertirme, eh, platicar. ¿Ok? Eso que me comentas, digamos que no toda la vida lo has tenido claro, es como que no naciste y dijiste, sí, ya, este es Gerardo. Ajá. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niño, o sea, ¿cómo fue ese proceso desde muy pequeño? No, no, definitivamente no, nunca, ni en el sueño más descabellado de mi niñez me hubiera imaginado lo que me está pasando ahora. Cosa por la que he sentido una montaña rusa emocional muy, muy interesante, muy intensa, muy bella. Eh, pero sí soy de alguna manera algo que si yo de niño me viera que considero que lo hago, sí diría, wow, yo quiero ser ese señor. O sea, sí, como que mi niño interno está muy contento con mi yo de adulto. Ok, o sea, como te dije hace un momentico, yo estuve averiguando un poco y, o sea, literalmente desde los 2 años empezaste a jugar con Legos. A ver, esta es una pregunta muy básica, muy random, pero, o sea, ¿cómo era un Gerardo de 2 años jugando con Legos? ¿Era duplo o algo así? Porque, pues, No, los Legos son chiquiticos y, sí, o sea, como, era más cercano a los 3 años. Digamos que yo cumplo 2 años en abril y si no ajá, me equivoco a lo que me dice mi mamá, porque yo no lo recuerdo, claro. fue esa Navidad, la Navidad del 92, cuando me dieron un Lego. Alguien, no, ni siquiera se acuerda quién me lo dio. Lo único que sí recuerdo, porque ni siquiera recuerdo bien qué Lego era, creo que era una casita, pero sí me volvía loco que era algo que no tenía por qué ser de una única forma. Y esa sensación todavía me deleita y me enloquece, que los Lego no tienen por qué ser de una manera. Es decir, tú cuando ves una pieza de Lego, obviamente hay piezas muy figurativas, ¿no? O sea, una espadita parece una espadita, una corona parece una corona, ¿no? Pero ves un bloque simple, un bloque básico, y no es nada por sí solo, es lo que tú quieras que sea en conjunto o en función a lo demás, o a la cantidad de piezas que tengas, o a las técnicas que puedas o sepas ejecutar. Ahora te lo digo con palabras más técnicas, ¿no? Pero la sensación sí la recuerdo desde muy pequeñito. La sensación de que es que si esto lo giro para acá, se ve diferente, y si le pongo para arriba, se ve diferente. Y de alguna manera siento que esa sensación sí me ha dado las herramientas a lo largo de mi vida de que, de que tenga confianza de que puedo hacerlo. Es decir, mientras tenga las piezas, ¿no? En mi carrera como músico, por ejemplo, es de que, bueno, si tuviera este micrófono, podría lograr este tipo de grabaciones. Entonces, como que ese siempre ha sido un poco mi mindset, ¿no? De buscar las herramientas aunado al conocimiento de cómo usar la herramienta, ¿no? Siempre he sido un poco geek, un poco explorador de lo que haya de novedades o de nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas tecnologías. Y siento que elementalmente fue el ego el que me dio esta sensación, ¿no? De explorar, de experimentar y sobre todo de no quedarte con, esto es así, sino que es como tú quieras, como quieras y puedas, ¿no? Qué increíble eso, ¿no? Pues, o sea, me siento muy identificado con eso que dices porque, o sea, yo no los tuve como desde tan niño, pero sí desde que fui consciente siempre hubo Legos. Entonces era como, o sea, puedo hacer lo que quiera y,
y, o sea, con lo que tengo, porque uno se imagina algunas cosas de niño en su cabeza, es como, Ajá. tengo una de estas piecitas negra y otra blanca, pero no tengo dos negras. Tengo que, o sea, tengo que Exacto. solucionar con esto que tengo, ¿no? Y también como, a ver, como esa frase de las Barbies, como puede ser lo que quiera hacer, o sea, el mundo puede ser lo que uno quiera, ¿sí? Y como que esa visión curiosa, como que no se limita, eso me parece muy chévere porque cuando uno ya está como más grande, Sí, esa mentalidad lo acompaña a uno, ¿no? sí. Como que uno no ve las cosas como esto existe y ya está así nomás y así, ¿no? ¿Cómo fue tu niñez? O sea, ¿cómo fue avanzando, además de los Legos, qué más había? Bueno, realmente diría que, más bien simple, más bien, no fue, aunque los Lego hoy los asociamos a algo muy costoso, porque sí son costosos, pero digo, en ese entonces no es que tuviera tantos. Los Lego de mi niñez, que aún los tengo, era una cajita con varios sets despedazados y con eso pasaba días y horas de diversión. Yo crecí como hijo único, en una familia, principalmente con mis abuelos y con mi mamá, pero digamos que, varios vivíamos en la misma casa y justo a la edad en la que estaba, como más metido en los Lego, ni siquiera es que tenga tantos recuerdos porque, fue cuando explotó Guadalajara. Bueno, yo soy de la ciudad de Guadalajara, que en el 92 justamente hubo una explosión debido a cosas de las alcantarillas y problemas que hubo con el gobierno. Entonces, digamos que mi familia tuvo que estar en una situación pues un poco precaria de mudarnos o en lo que se reconstruyó la casa. No te quiero decir que también como, lo viví muy difícil, porque no es cierto. La verdad es que no lo recuerdo. Así como no recuerdo muchas cosas de lo que sé, tampoco recuerdo nada negativo, ¿no? Es decir, eh, yo creo que, sí jugaba principalmente solo, porque pues al no tener hermanos, el Lego es un juego que te la puedes pasar muy bien tú solo horas, ¿no? Tú aprendes a cómo, y también como hijo único aprendes a resolver tus propias formas de divertirte, ¿no? Estando tú solo y te la pasas bien, ¿no? Entonces, diría que más bien fue una infancia, simple, pero siempre con curiosidad. Sí recuerdo a mi abuelo que me enseñaba, no sé, a soldar un cablecito y me volvía loco de ver cómo se soldaba un cablecito. Y después decía, oiga, papi, pero si esto lo solda por aquí y el foquito puede... No, 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 yo ver de niño que un cable que tú soldaste hiciera que prendiera un foquito, uff, qué locura. Y recuerdo muy bien, uno de mis sets de Lego favoritos era un motorcito. Salió en el 99 y ese Lego me voló la cabeza. O sea, sentir que yo podía hacer que se moviera el carrito que construí. Eso sí que me volaba la cabeza. Entonces, sí creo que sí, he tenido siempre la curiosidad de cómo funciona algo. Y eso me lleva a ser explorador o medio curioso. Y afortunadamente lo he podido llevar a otras áreas de mi vida, áreas profesionales, áreas de cómo le hago para obtener ese resultado pasándomela lo mejor posible y conociendo la gente más interesante posible, o cómo yo tener herramientas para acercarme a X persona, X situación, ¿no? A ver, yo tengo acá dos preguntas. La Sí. primera es, durante toda tu vida, ¿los Legos han sido como una constante o esa parte creativa? Y también la segunda, que, o sea, son como dos preguntas distintas. ¿Cómo escogiste tu carrera? ¿Cómo fue ese proceso? Porque, o sea, yo aquí recordando un poco cuando yo jugaba, o sea, como mi mejor momento de los Legos, Ujú, ujú. yo decía, yo voy a ser arquitecto, sí, porque lo Ok. relacionaba como, bueno, hacer casas, diseñar, etcétera. Y cuando llegó la hora de escoger carrera, o sea, me fui Ujú. por algo que no tenía nada que ver, que era ingeniería de sistemas. Ajá, ¿Sí? sí. Que de hecho, o sea, una ingeniería necesita muchas cosas creativas, ¿sí? Y no Ujú. es como que lo que nos han vendido toda la vida, que son solo matemáticas y esas cosas. Claro, claro, no, exacto. Entonces, dime. No, 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 adelante, adelante. No, ya te iba justo a preguntar, ¿cómo fue eso para ti? Sí, hay algo que
tiene que ver con el sistema educativo en general, que es que tienes que elegir tu carrera con un casi disclaimer de que es tu carrera de por vida, a una edad en la que la verdad no es la mejor edad para elegir tu carrera, ¿no? Yo hasta los 10 años jugué, Lego era como que mi principal juguete, pero a los 10 años pasa el torneo mundial de Lego. Representé a México en Legoland, California, gané el torneo, regresé a México y era el niño Lego, ¿no? Me llevaban a las exhibiciones y demás. Entonces, Sí. digamos que si a ese Gerardo de 12 años le hubieras preguntado, te hubiera dicho rotundamente ingeniero o arquitecto, con la información que hasta ese momento de mi vida tendría, ¿no? Ahora, llegué a la pubertad a los 14, 15 años y entré en la música. Con la música me enamoré de una manera que digo, no, ¿cómo es esto posible? La música siento que me complementó mucho personalmente porque me dio otra forma de entender algo que yo disfrutaba más allá de mí mismo. Es decir, con la música, la sensación de tú estar tocando con más músicos en una orquesta o en ese tipo de situaciones es algo que jamás había vivido ni de cerca con los Lego y fue cuando empecé a tener como mayor desarrollo hacia mis cuestiones de personalidad y del desarrollo normal que alguien de 15 años quisiera tener, ¿no? Entonces la música me empezó a dar unas satisfacciones que eran muy nuevas y muy atractivas para mí en ese momento. Para cuando yo tenía que llegar a la edad, es decir, 18 años, que es la edad en la que tienes que elegir tu carrera, elegí música perdón, a ojos cerrados escogí la música. Esto me trajo una pues situación familiar porque mi mamá me dijo, no, a ver señor, eso no es carrera, usted estudia primero algo bien y si le queda tiempo para la música, estudias música. Empezó a ser una relación de cierta fricción porque yo sí quería estudiar música, yo sabía que hay gente que se dedica profesionalmente a la música y le va muy bien y lo que quieras, pero no hay nadie que fuera artista, ni músico, ni nada en mi familia. Entonces, estando yo en esa situación, te digo, esto fue escalando hasta un punto en el que yo me tuve que salir de mi casa. Me terminé saliendo a los 19 años, 18, 19 años, porque es como, no, pues en esta casa no vas a estudiar música, pues ni modo, tendrá que ser en otro lado, pero yo quiero estudiar música. Lo que sí es que sí fui exageradamente tenaz, o sea, estudiaba 8 horas al día y en cuanto empecé a trabajar de la música, jamás ni siquiera pasó por mi cabeza imagen, este modelo del bohemio que andas emborrachándote, estando de fiestas con otros músicos. No, ni siquiera estaba en mi radar. Mi mindset está completamente puesto a que yo quería ser un músico excelente y trabajar. Eso era mi única mentalidad. Entonces, era lo único en lo que pensaba a los 17, 18 años, en estudiar, y trabajar de lo que fuera, ¿no? Realmente, si me hablaban para tocar en una misa, tocaba en una misa. Si me hablaban para tocar con la orquesta, tocaba con la orquesta. Si me hablaban para lo que sea. Yo realmente era un punto en el que a todo le decía que sí. Yo tenía mucha sed de aprender. A su vez, como yo era un niño introvertido, crecí de manera muy introvertida, sí tenía una cuestión de que me daba pena que me vieran y dije, no, esto se me va a quitar. Y me fui a tocar a la calle, me iba a tocar a las calles, no por pedir dinero, sino por sentir la mirada, acostumbrarme a la mirada. Para mí no tenía sentido un músico o que quiere ser un artista de escenario y te da pena que te vean. Eso es algo que para mí no tenía sentido. Yo tenía que trabajar en quitármelo. Después lo de la calle se volvió una cosa que me fascinó. Conocí a tanta gente tan loca y tan interesante. Me salieron clientes, me salieron cosas loquísimas que jamás me hubiera imaginado. Entre las cuales destaca que como yo tocaba en el centro de Guadalajara, cerca de ahí está la presidencia y a veces iban los inspectores a, oiga,
muchacho, usted no puede tocar aquí, no está permitido. Pero llegó el punto en el que había tanta gente viéndome que la gente corría a los inspectores, o sea, se puso muy, muy loco. Y vendía mis discos, me salía en eventos, o sea, era muy, muy divertido. Hasta que un día me habla uno de los inspectores, me dice, oye, el presidente municipal, el presidente tiene un cóctel y me dice, oye, habla al muchacho este que está tocando, toca muy bien, dile que venga. Fui y era un evento para un pintor que donó un cuadro enorme a la ciudad, era Gerard Economo se llamaba este artista. Eh, este señor me ve y me dice, oye, quiero que toques en el cumpleaños de mi esposa. Fui al cumpleaños de mi esposa, me escuchó ahí, fue creciendo un poco hasta que me escuchó, como este señor estaba muy bien relacionado con el gobierno, me escuchó el secretario de Cultura y me dice, oye, mira, hay un evento muy importante, no te puedo decir cuál evento es, pero te puedo invitar a que compitas por ser uno de los proveedores. Bueno, ese evento fue la cumbre de líderes del 2009, cuando vino Barack Obama, Calderón, el presidente de México, o sea, la cumbre de los tres presidentes, Schiffer, Calderón y Obama. Entonces yo toqué para Obama a los 19 años, o sea, ¿qué? Entonces ese evento me empezó a poner en una categoría como un buen proveedor de eventos, es decir, cuando querían un buen violinista o un buen ensamble de cuerdas, empecé a yo estar en el radar de ser un proveedor de buenos eventos. Entonces, digamos que para los 24 años yo ya estaba montando mi agencia de servicios musicales para cubrir eventos de alto perfil. Hasta la fecha sigo operando la agencia. Aquí justamente es mi estudio de grabación donde hacemos la producción de la música para mis eventos, pero digamos que llevo ya unos 15 años metido en los eventos y pues bueno, un montón de aventuras que hay, imagínate, más de 2.200 eventos que he tocado en varias partes del mundo, pues sí es algo muy, muy, muy interesante. Wow, más de 2.200 eventos. Sí, Yo es quiero volverme un poquito en esa adelante. parte cuando escogiste carrera y dijiste, no, pues me voy de mi casa. O sea, tú dijiste, listo, me voy de mi casa, pero ¿cuál era el plan? O sea, en ese momento, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste, después regresaste? O sea, ¿cómo fue? No, ya nunca regresé. Más bien, van con cierta cronología. A los 18 años que tengo que escoger carrera, pues escogí música. La carrera es concertista solista con especialidad en violín, se llama mi carrera. Al final ni siquiera la terminé estudiando clases privadas con mi maestro Nicolás Corrales, un maestro chileno que quiero mucho. Cuando pude me fui a Boston, a Berkeley. He tomado clases donde he podido y casi donde he querido. Me han faltado algunos, me hubiera encantado estar en Valencia, en el Palacio de las Artes de la Reina Sofía. Me hubiera encantado muchas cosas, pero al final también tienes que fluir con la situación, ¿no? Entonces, a la edad de 18 años, que era cuando tienes que elegir tu carrera, elegí música y te digo, siempre he tenido el mindset de que tengo que generar conocimiento y estar trabajando. Eso no es negociable, ¿no? O sea, tengo que estar creciendo por carrera, por proyectos o lo que sea y generar dinero. O sea, esos son mis dos pilares sobre los que tengo que ir caminando, ¿no? Entre ellos, por supuesto, tienes que tener tus relaciones personales, tu vida y lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre tengo que estar en algún crecimiento hacia alguna dirección que me proponga. Por lo general, no me pongo, actualmente no me propongo más de dos proyectos muy grandes en el año y otros proyectos varios según lo que esté surgiendo, ¿no? Pero trato de ponerme solo una o dos metas importantes cada año, porque es algo que puedes cumplir, ¿no? O sea, si dices de que, bueno, quiero comprar casa y quiero ir por el... No, o sea, tienes que elegir al final alguna meta importante y otras que te vayan aportando. Y creo que ese mindset lo he tenido desde hace 10 o más años y me gusta, o sea, me gusta que de esa manera siempre siento que cada año eh, me siento satisfecho, pues, o sea, como yo siempre digo, si me muero mañana, pues no importa, pues todos estamos en la tómbola, me la he pasado muy bien, no deseo la muerte, pues, pero digo, al cumplir cada año un objetivo importante, me he sentido muy, muy satisfecho. Obviamente, los últimos
digo, 3 años para atrás, todos han sido objetivos con respecto a la música, ¿no? Hacer un concierto importante, conseguir algún cliente para estar dentro de la cartera de proveedores de algún cliente. En el 2020, pues sobrevivir, ¿no? Porque pues si era, Sí, ese era el según, objetivo de todo el mundo. claro, ¿no? Entonces según fuera el año o lo que está suscitando, es como mi objetivo, digamos, anual, más mis objetivos financieros, ¿no? Algo que me esté generando dinero. Entonces, en ese entonces, volviendo otra vez para atrás, mi fuente de dinero era principalmente la orquesta juvenil. En la orquesta juvenil puedes entrar desde los 15 años hasta los 30 años, creo que es el límite de edad de las orquestas juveniles, y era muy poquito dinero. Lo que hice con ese dinero es que todo lo invertía, o la inmensa mayoría lo invertía en grabar mis discos. Entonces me grababa un disco y yo sabía que si vendía esos discos, más lo de la orquesta, más los eventos que me salieran, poco a poco iba construyendo pues sistemas para generar recursos y seguir avanzando, ¿no? Ya después, a medida que vaya resolviendo eso, pues se van dando las cosas, ¿no? Pero para mí nunca ha estado en juego, por ejemplo, la calidad, ¿no? O sea, yo sé que si yo compro un equipo, por decir algo, hago una inversión en un equipo, pues desde el principio voy a tratar de investigar lo más posible para hacer la mejor inversión posible, porque siempre digo, invertir en ti es creer en ti. O sea, en lo que sea que estés haciendo, ¿no? Cada que inviertes en algo para ti y o tu trabajo, va a ser una buena inversión. Me genera mucha curiosidad saber cómo, o sea, cómo se fue definiendo esa mentalidad que me mencionas justamente de tener esos dos pilares, algo que me genere plata y bueno, estar aprendiendo constantemente porque, o sea, muchas veces cuando uno tiene un hobby o está dedicándose a algo, pero o sea, al final lo quiere profesionalizar, pero lo termina tratando como un hobby, como que, bueno, esto lo hago de vez en cuando. O sea, ¿qué te llevó a forjar esa mentalidad? O sea, porque cuando está solo, muchas veces uno como que siente que no sabe para dónde va o como qué hacer, porque, y en estos casos que como que uno crea, literalmente no hay quien te diga qué hacer. Hey, ¿todo bien? Vamos a hacer una pequeña pausa. Y es que te voy a pedir un favor que toma 15 segundos y que ayuda a Inminente Podcast a crecer un montón. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, deja una puntuación, una reseña. Si estás en YouTube, también deja tu like o algún comentario, porque eso ayuda a que Inminente crezca y que tú puedas seguir escuchando gente súper crack y súper curiosa como la que estás escuchando hoy. Así que de una vez te agradezco y continuemos con el episodio de hoy. Sí, bueno, es como lo que dicen de que supongamos que tú estás en el nivel 10 y le pides un consejo a Bill Gates que está en el nivel 700, pues te va a dar un consejo quizá muy por encima de lo que tú necesitas, ¿no? Sí tratar de buscar los círculos donde están unos pasos adelante que tú. Y después puedes determinar si esa es tu dirección o no, simplemente porque pues es eso, hacer una comparación proporcional. Si yo me comparo todo el tiempo contra Bill Gates, pues todo el tiempo me voy a ser un perdedor, ¿no? O sea, es como, eso es una comparación desproporcional, ¿no? O sea, no está en mi contexto, no está en mi país, no está dentro de una comparación saludable. Entonces, a medida, eso es muy importante. Yo siempre asocio mucho cualquier tema financiero, y esto lo digo mucho en charlas financieras para artistas, porque el artista luego es muy, muy hermético, muy en su propio mundo. Yo sé que el emprendedor también a veces pasa por lo mismo, porque pues también soy emprendedor, pero todavía el artista es más aprensivo a sus ideas y a su espacio de creatividad y lo que sea, y se te olvida que el dinero es un invento social. De nada te sirven 10 millones de dólares en el desierto. El dinero solo lo obtienes de la sociedad y solo lo cambias en la sociedad. Por lo tanto, si no tienes ajustados tus relaciones sociales, es posible, casi seguro, que tienes problemas financieros. Es muy importante que entendamos que en este juego somos seres sociales, y cuando lo entiendes de esa manera, o al menos yo me pongo en una posición de, ok, si esto es un juego social, esto del dinero es un juego social, ¿cuál es mi papel en el juego, no? Porque todos estamos jugando y yo soy una pieza más
en el engrane de toda esta complicadísima maquinaria. Entonces, siempre, bueno, recientemente, digo, desde que soy emprendedor, considero eso muy importante, como tus círculos sociales y tus círculos profesionales, trabajarlos de una manera personal y social profunda. Siento que esa es una de las inversiones ocultas más valiosas que podemos desarrollar. Oye, retomando un poco la parte de tu historia, empiezas a trabajar en la agencia, te empieza a ir súper bien. ¿Cuándo viene como otra vez esta parte del Lego? O sea, ¿cuándo te empieza como a hablar el angelito ahí al oído como, recuerda los Nunca Legos? lo dejé por completo, es decir, Ajá. a veces salía una navecita y compraba, pero pequeñito, ¿no? Ya después, cuando mi agencia empezó a fructificar, ya me podía dar unos gustitos, sí me empecé a comprar unos legotes, o sea, me empecé a comprar la nave que siempre había querido, edición limitada. Y bueno, también los Lego actuales no son los que eran hace 20 años. Hoy Lego es como una marca de lujo, es decir, si tú ves las stats, vas a ver que Lego no compite contra otras marcas de juguetes, está muy por encima de otras marcas de juguetes. Lego ahora hace colaboraciones con Bugatti, con Ferrari, con la Fórmula 1, con Nike, Adidas, con Star Wars, con Disney. O sea, el nivel de Lego como empresa es muy grande. Es mucho más una luxury brand que una toy brand. O sea, totalmente va más por el lado de una marca de exclusividad. O sea, es decir, y eso es muy reciente. Eso desde que el CEO, Jorgen, que es el actual CEO, hizo en el 2007, si no me equivoco, la reforma después de su casi tercera quiebra. Comenzó a hacer Lego lo que hoy es. O sea, hoy es una súper empresa, es la empresa más grande de Dinamarca. O sea, es impresionante lo que hoy es Lego. Entonces, tampoco es que hubiera las navesotas esas que hoy hay. Entonces, esto más o menos estoy hablando de hace unos 10 años que retomo el Lego como un coleccionista, Me empecé a comprar pues las naves y los juguetes que me gustaban, ¿no? Pero digamos que como ya una exploración más allá fue totalmente en la pandemia. En la pandemia, pues fue freno de mano a todos mis proyectos. El objetivo ahí de ese año era sobrevivir tal cual, pero sí, sí tenía este tiempo para jugar y definitivamente que me la pasé muy bien jugando. Fue cuando construí el violín de Lego, o sea, el único violín que se puede tocar en el mundo. Y después el proyecto era construir una orquesta de robots que tocaran conmigo, puros robots de Lego tocando instrumentos reales. Era una locura de proyecto. No llegué ni a la mitad, pero ya llevaba el arpa láser y la guitarra supersónica, el violín funcional que todavía lo tengo. Y en una de esas, para el cumpleaños de un amigo, hice un cuadro de Spider-Man, que le gusta Spider-Man, y parecido a lo que hago ahora, pero muy chiquito, ¿no? Y mucho más simple la técnica. No pretendía ser artista de Lego ni nada de eso, solo estaba jugando tal cual. Eh, y lo vio otro amigo y me dice, oh, está padrísimo, oye, ¿te puedo encargar un cuadro? Y le dije, sí, yo encantado. Se lo hice y luego dije, bueno, voy a hacer uno más para llevarlo a exhibir al café de unos amigos. Lo llevé a exhibir y se vendió rápido, no sé, en 2 semanas. Y eso que era un café galería que hay buenas obras de arte, ¿no? La siguiente obra fue otro encargo de otro amigo y la siguiente obra, que fue ya como para la quinta, sexta obra, eh, se subastó en una galería importante de acá de Guadalajara y se cuadruplicó lo que yo buscaba en precio y pues bueno, ahí sigue otra historia. Pero esos primeros ya tenían o sea, los efectos que tienen los actuales, que los miras de lado y hay todo un mundo de Lego ahí, Ah, ¿o? bueno, sí, desde el segundo, tercero ya empezaba a jugar con esto porque Lego tiene una colección de mosaicos que son planos de Lego Art. Eh, y bueno, está interesante, pero para mí eso nunca fue Lego. O sea, para mí Lego siempre fue la tridimensionalidad. Si hoy te doy mi concepto de lo que es Lego, es más sofisticado que antes. Hoy para mí Lego es un lenguaje visual tridimensional
basado en un sistema de construcciones y conexiones de elementos plásticos de precisión quirúrgica. Eso es Lego. Ahora, ninguna de estas palabras es una exageración. Cuando hablo de que Lego es un lenguaje, sí que lo es. El idioma español tiene 87,000 palabras, de las cuales aproximadamente usamos unas 10,000, 12,000. Lego tiene actualmente 89,000 elementos. Es decir, existen más elementos de Lego que palabras en el idioma español. Por lo tanto, para ser un buen constructor de Lego, debes de saber hablar Lego, ¿no? Debes de entender más o menos cómo funciona el universo de las piezas y de tener ciertas piezas y cierto estilo de construcción que vas desarrollando, ¿no? Eso es más o menos lo que los constructores vamos desarrollando, y hay varios estilos de construcción, hay un montón, o sea, no es lo mismo hablar de Duplo que de System que de Technic, que son los 3 universos básicos, que irte a las técnicas dentro de sí mismos, que hay infinidad. En esos comienzos, o sea, pues tú ya tenías como ese background de la competencia que ganaste cuando estabas más pequeño y todo eso, pero en esos comienzos, esos primeros cuadros, o sea, tú cómo empezaste como a forjar esa técnica de, listo, voy a crear este cuadro y este cuadro lo voy a relacionar con ciertas cosas y elementos, etcétera. O sea, ¿cómo era ese proceso y cómo fue evolucionando? Básicamente es porque siempre he sido muy fan del arte. O sea, sí me gusta mucho el arte. Estudié un poco de pintura antes de meterme a la música. Nunca expuse, nunca hice nada interesante en eso. Pero siempre me ha gustado el arte. Siempre me ha gustado el cómo, como seres humanos, significamos la materia. Es decir, el ejemplo bueno es ese del plátano en la pared, ¿no? Sí. Para mucha gente dice, o sea, alguien que de a pie lo ve y diga, $6 millones por una banana con cinta en la pared. Pero no vale por ser una banana pegada con cinta en la pared, 6 millones. Vale por la historia y la carga de significado que esa obra tiene. Si tú entiendes quién es Mauricio Catalán, si tú entiendes toda la maquinaria complicadísima que es lograr subastar en Sotheby's, o sea, quien sea que sepa un poco de arte y sepa lo que significa Sotheby's, y que no porque se te ocurrió llegas a estar en Sotheby's. Si llegas a estar en Sotheby's, para empezar, eres un experto en el juego social del arte, para empezar. Tienes que tener una carrera espectacular, impecable, y haber expuesto en por lo menos Art Basel y las ferias más importantes de arte del planeta. Es decir, es muy complicado llegar a exhibir, subastar en Sotheby's. Y que tengas el atrevimiento de que lo que vas a subastar a un lado de un Da Vinci, a un lado de un Rothko, a un lado de un Basquiat, a un lado de un Van Gogh, sea un plátano, tienes que tener una carga histórica, o sea, una historia, un storytelling brutal. Entonces, Mauricio Catalán domina ese juego impecablemente. Por eso es que no vale $6 millones por lo que es, vale por su significado. Eso es como yéndonos muy profundo, ¿no? El arte es como toda la comunicación humana, forma y fondo. Es decir, si tú ves a Velázquez, pues claramente ves una forma impecable. O sea, el cómo Velázquez domina las luces, las sombras, la profundidad del espacio. No, ves las meninas y dices como, ¿qué es esto? O sea, el dominio de la forma, es decir, el dominio técnico es impecable. Ahora, todavía te cuentan el fondo de que el rey le encargó esto y aquí está representado de esta forma y está en un espejo porque el espejo era un símbolo de opulencia, ¿no? Entonces, eso es la carga de fondo. Es decir, y eso es en cualquier comunicación humana, ¿no? Ahora estamos hablando de forma, el idioma español, pero de fondo, las ideas que estamos compartiendo. Asimismo, en el arte pasa que mi forma son legos. Son legos acomodados en forma de mosaico tridimensional. Esa es mi forma. Y el fondo es, pero este muñequito tiene estos billetitos que representan a ese chino que compró el plátano y se lo puse en el plátano que... Ahí está mi fondo. Entonces, esa, además de que es una forma muy juguetona, es decir, yo sí estoy jugando Lego, pero estoy jugando
bajo más o menos la filosofía que Lego mismo tiene hacia sí mismos. Lego, dicen, todo es jugar, pero nos tomamos muy en serio el jugar. Entonces, eso es más o menos lo que trato de hacer. Sí tengo un balance entre forma y fondo, pero no me gusta que solo sea como, mira, son muchos Lego, es muy difícil de armar. No, no me gusta que se quede tan ahí, sino que mi forma de expresar no puede ser como la de Dalí, porque Dalí tenía, o sea, tú ves el de los relojes, la persistencia de la memoria, es un cuadro así, es un A4, es un chiquitito, pequeñito, pero ves la delicadeza con la que está hecho cada trazo. Yo no puedo hacer eso en mi técnica, pero sí construyo algo que desde las perspectivas juegas con él. Entonces, sigues jugando con una de mis obras, pero porque la ves por acá y ahora la ves por acá y ahora le picas a un botón y se abre una compuerta y ahora le giras acá. Entonces, mi obra invita a que juegues con ella y, y más aún porque está hecha de lo que básicamente es un juguete, cosa que también me fascina porque si tú ves la carga de significado de lo que históricamente es un juguete, es hermosa. Un juguete solo es un objeto que existe para que alguien se divierta. No tiene otra razón de existir. Es decir, no es un commodity en el sentido de que nada, o sea, solo existe para que seas feliz. Entonces, el objeto juguete que es considerablemente, bueno, los juguetes como los entendemos ahora son más desde la revolución industrial, pero si nos vamos muy, 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 muy atrás, muy, muy atrás, hablo de, como Yuval Noah Harari dice en su libro, 37,000 años más o menos, vas a encontrar que los primeros objetos valiosos de los seres humanos era un tallado de madera de lo que es un cuerpo humano con una cabeza de león o de tigre. Y es como, wow, o sea, eso es una abstracción de algo que no existe, pero el humano lo está materializando de alguna manera. No es que sirva para algo, no es que soluciona una forma de su convivencia o de obtener sus recursos, no, pero le dota de significado el tener ese objeto. Y el dotar de significado es algo que realmente nos enriquece en la vida, o al menos yo así veo el arte. O sea, hoy convivo con el arte de una manera en la que cada una de las obras de arte que tengo, deja tú de las mías, las de mis amigos que he ido conociendo en el camino, cada obra de arte que tengo, pequeña, grande, compleja, simple, muy boba o muy profunda, hecha de materiales simples o de materiales finos, es valiosa por su carga de significado, su carga emocional. Ya que su forma sea bella o estética, o les guste, o me guste, o lo que sea, eso es otra cosa, ¿no? Pero creo que eso es lo más bello del arte, que dotemos de significado a las cosas. Entonces creo que esa es mi forma de jugar con mis cuadros. Yo doto de significado, pero de una manera muy a lo Lego, pues, porque la forma en la que se comunica el universo de Lego es hermosa y da para muchísimo. Wow. Esta conversación me está encantando, hermano. O sea, literal estoy sin palabras, pero quiero saber entonces cuando, o sea, después de que empiezas a vender más obras y digamos que este proyecto se va haciendo cada vez más grande y va cogiendo más tracción, ¿qué va sucediendo? O sea, ¿y cómo va siendo como esa dualidad entre tu carrera como violinista, la agencia, etcétera, y el arte, ¿no? Sí, cuando comencé a vender los primeros cuadros, yo pensaba, bueno, quizá en unos 10 años pueda aspirar a, no sé, participar en una feria nacional. O en un... No, o sea, eso pasó en el año 2. O sea, fue como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Definitivamente se lo debo como te digo, requieres del factor social. Es decir, lo más importante para mí es que me guste a mí. Eso es mi primer filtro que no es negociable. La obra que sea un encargo, o sea, una obra que se me ocurrió, o sea, de la índole que sea, lo más importante para mí es que me guste a mí. Ahora, estoy fascinado de que he subido reels de las obras que tienen casi 5 millones de visualizaciones y digo, qué locura, gracias, no lo puedo creer, pero al final
Yo solo necesito que le guste a uno que lo compre. Ahora, Claro. vas entendiendo ese juego en el que sí hay una... El otro día escuchaba a una artista que sigo, que le dicen, ah, no, es que tú estás en las redes sociales, entonces tú no eres artista, tú eres un creador de contenido. Y también veía a otro tipo que es un genio, que tiene unas máquinas CNC no sé, son unas máquinas muy sofisticadas que pueden esculpir en mármol. Y le preguntaron, ¿tú qué, ¿tú qué crees que diría Miguel Ángel de esto? Y dice, Miguel Ángel tendría 10 de estas y estaría haciendo las obras más desquiciadas del planeta, haciendo unas cosas monumentales de mármol. Y sí lo pienso, o sea, yo veo como, oye, si Mozart estuviera aquí hoy, no se limitaría a la orquesta. Haga, cogería los sintetizadores, las BSTs, haría una locura, o sea, explotaría con los recursos que existen en ese momento, porque es muy importante tener en cuenta que el arte generalmente o casi siempre está asociado a la tecnología disponible de la época. Siempre, siempre, siempre ha pasado. Es decir, eh, bueno, pues Vermeer pintaba con claras de huevo sus óleos porque esa era la máxima tecnología disponible. Para cuando Rothko pintó lo que pintó con colores complejos, era porque esos eran lo que tenía disponible. Para cuando Anish Kapoor usó el Vanta Black para pintar, pues esa era la tecnología disponible, ¿no? Es decir, hoy cerrarte a no, yo soy purista y yo no trabajo con redes sociales, yo no uso herramientas digitales, yo no, me parece un total, pues más bien un desperdicio, no quiero decir un retroceso porque también hay mucho encanto en aprender las técnicas antiguas y sobre todo aprender su abstracción de las ideas, ¿no? Ok, esto es lo que hay disponible y esta es la idea a la que quiero llegar, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero yo sí soy muy, al menos yo soy muy fan de las herramientas tecnológicas, yo creo que estoy súper a favor y usarlas pues como tal lo que son, ¿no? Herramientas. Justo lo que te decía al principio, ¿no? Eh, si tú tienes, te dan más herramientas como te dan más legos para mí, o sea, cuantos más tenga, pues más posibilidades tengo, así de fácil, ¿no? Pero también tienes que saber usarlas, es decir, la herramienta por sí sola es inútil sin el conocimiento, sin el tiempo que le dediques para desarrollarla y aprender a usarla, y sin, pues, digamos, el componente social, ¿no? Porque, ¿qué es lo que termina amalgamando todo? Que lo exponga, que lo someta al criterio público, a las ferias de arte, a las exhibiciones, a los museos. Eso es lo que termina consolidando todo que todo sea real, ¿no? Porque también tengo que venderlas para poder producir más y ese es el ciclo hermoso del arte. ¿No sentiste que, o sea, en algún momento esa dualidad como que empezó a chocar? Porque tengo Sí, entendido que tú todavía sigues con la no, agencia, sí, ¿no? iba con eso, me desvié. Todavía para el año pasado fue un año muy, muy, muy difícil porque yo tenía mi agenda llena de eventos y ya tenía muchos compromisos de producción de obras. Eh, hasta que llegó el punto en el que dije, no, 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 no puedo vivir así toda mi vida. Esto es muy difícil porque es de lunes a viernes estar en la producción de obras y sábado y domingo viajar para las presentaciones de los eventos. Entonces era trabajar 7 días a la semana. Y digo, eh, es normal dentro del mundo del emprendimiento, es, no, vas a trabajar 24/7. Es muy cierto, o sea, sí hay rachas donde tienes que hacerlo así, donde los proyectos te lo, pues no que te lo exigen, pero digamos que es lo más óptimo en algunas situaciones trabajar a un ritmo forzado, pero también creo que no es sostenible. O sea, no, no es que caigas en la zona de confort ni nada. Es decir, también tienes que vivir tu vida con sustentabilidad y con una lógica que puedes mantener en el tiempo, ¿no? Entonces creo que actualmente he reducido un poco mi agenda de eventos para dedicarme un poco más a la producción de obras. Y más porque, bueno, ya voy a ser
el anuncio próximamente en mis redes, pero Lego me contactó este año para exhibir en su museo, en Lego House en Dinamarca. Entonces, este septiembre voy a estar exhibiendo en Dinamarca, en Lego House. O sea, Lego House es el museo de Lego, es el lugar donde, o sea, yo quería estar ahí solo porque tenía que vivirlo y que ellos me hablaran y ser el primer latinoamericano de la historia en exponer. No, 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 me quiero volver loco. O sea, este verano va a ser muy importante en producir esas dos obras que voy a exhibir allá en Dinamarca. Oye, Entonces, no, qué aún, locura. sí, es una locura. O sea, toda esta etapa de mi vida Lego la hermosa locura. Porque ni me lo imaginaba, ¿no? Pero totalmente, ni siquiera quiero decir como, ah, no, es que todo fue por mí. Ni cerca. O sea, todo es porque mm, todo este cúmulo de factores que te digo, sí sé hablar Lego, es decir, sí entiendo un poco el universo, pero si no hubiera aprendido con mi experiencia como músico a todo el tema de importaciones, no podría. O sea, el tema del Lego es tener un stock y una logística de cómo estar importando las piezas es muy difícil. De hecho, cuando me preguntan qué es lo más difícil, eso es lo más difícil. La logística de traer las piezas, la clasificación de piezas y los sistemas de cómo resolver las obras. Eso es lo más difícil. Más que sentarte horas a hacer fuerza bruta de trabajo. O sea, eso realmente, pues no, claro que tiene su ciencia, pero lo difícil es la cuestión logística. Eh, y otro factor es totalmente lo social. Es decir, si yo no hubiera entendido un poco mejor el juego de las redes sociales, no serían los mismos resultados, yo creo. Y digo entenderlos en el sentido de que, a ver, un momento, yo voy a usar este Instagram como mi herramienta. Entonces me senté a programar mi algoritmo a que si esto es basura, voy y le dedico unos segundos a ponerle, no me interesa, porque tenía que programar, bueno, no programar, a entrenar a mi algoritmo a que me enseñara lo que sí me inspira y lo que sí me sirve y a usarlo como otra herramienta más. Así estuve varios meses estudiando hasta que dije, ah, bueno, tengo que hacer una especie de avatar para mis redes sociales en las que pues existo ahí de una manera en la que esté cómodo y que sea sostenible en el tiempo y que proyecte el trabajo y que conecte con las personas que sí quiero. Y es una locura porque eh, la gente con la que he logrado conectar siento que es gente muy afín a mí y eso tiene que ver con que yo trato de ser lo más honesto posible en mis redes. Es decir, no trato de ponerme una máscara, o sea, tratas de, a veces te ves a ti mismo en las redes y dices, bueno, pues sí soy ese, ¿no? Pero te vas puliendo hasta que estés más cómodo y seas más hábil en ese sentido. Y al final, pues las redes sociales son eso, ¿no? Son un punto en el que muchas personas se conectan y no necesitas tanto. Es lo que te digo. Aunque la vean millones la obra, solo necesito que le guste a uno. Es todo lo que necesito. Y bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. De nuevo, muchísimas gracias a Gerardo por el tiempo y por la buena conversación. Gracias a ti por quedarte hasta el final. Y bueno, quedarte hasta el final tiene un lado muy positivo y es que Inminente tiene más de 100 episodios publicados. Y cuando pienso en el episodio de Gerardo Pontier, pienso en otros dos también. El primero, de Santiago Cortés. El man es cofundador de la productora de podcast más grande de Colombia. Es un administrador de empresas que trabaja en el sector creativo y es una locura esa conversación. Y el segundo es Boycraft, que es un youtuber mexicano que a día de hoy tiene 8 millones de suscriptores. Y su historia es bien particular porque rechazó muchísimas veces otras oportunidades que parecen sexys, pero decidió nunca dejar su canal de YouTube. Estos episodios los encuentras en la descripción de este mismo capítulo. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.